A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa que hemos denominado La crisis económica del Ecuador. Hoy, en estos días, ha aparecido una serie de noticias muy importantes sobre la economía ecuatoriana y sobre decisiones del gobierno nacional, que vamos a hacer las reflexiones en este programa. En este programa hemos hablado sobre todos los desequilibrios macroeconómicos que tiene el país y que sigue teniendo. Hemos hablado del desequilibrio más grave que tiene el país, que es las finanzas públicas, la parte fiscal. Hemos invitado a algunas personas, hemos charlado sobre el particular, hemos hecho un diagnóstico de esa situación y hemos sugerido soluciones para ir resolviendo el problema del déficit fiscal y de este sobreendeudamiento público que tiene el país. Pero también en este programa hemos estado analizando el sector externo del país, la balanza de pago, que tiene que ver con evolución de importaciones, exportaciones, deuda pública externa, deuda privada, así como inversión extranjera, etc. Y hemos visto también aquí que hay una serie de problemas, tendencias al desequilibrio, y hemos sugerido también una serie de soluciones sobre el particular, dirigidos fundamentalmente al gobierno nacional. Pero también hemos tenido que comentar sobre el mercado laboral, en la que la demanda de trabajadores sencillamente es inferior a la oferta. Y eso explica pues sencillamente todo el problema de desempleo, subempleo, empleo informal, empleo no adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Y las razones por qué tenemos este problema laboral de falta de empleo, hemos tratado aquí. Pero también hemos estado viendo el asunto bancario, el sistema financiero, la dolarización, los peligros y las tensiones que el sistema monetario ha tenido en el país. Y hemos tratado también un tema muy importante para todo el mundo, para los afiliados al Seguro Social. Hemos tratado el tema del Seguro Social ecuatoriano con especialistas. Hemos visto cómo está de débil la situación financiera del seguro, cómo se han acumulado deudas por parte del gobierno al seguro de salud en el Seguro Social ecuatoriano, que es 3.000 millones o más, y cómo el gobierno anterior del señor Correa cometió el grave error de hacer desaparecer la contribución del Estado del 40% al sistema de pensiones, que afortunadamente, por resolución de la Corte Constitucional, vuelve y el gobierno tiene que comenzar a pagar. Hemos visto todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la situación macroeconómica del país. Habiendo notado también que los asuntos políticos, los asuntos de seguridad, etcétera, también tienen un efecto sobre la situación económica. Tiene un efecto en las expectativas de los agentes económicos, llámese empresarios nacionales, extranjeros, llámese agricultores, etcétera. Y hemos visto también que las expectativas tienen que ver con los trabajadores, con los consumidores, con los hogares. ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo se forman las expectativas? ¿Por qué deciden en una u otra forma? Hemos tratado todo ese tipo de cosas. Pero en estos días ha habido cambios importantes en el gabinete. Una de ellas es el nuevo ministro de Defensa, que es un acierto ese nombramiento del señor presidente. Y hace pocos días ha decidido el señor presidente Lenín Moreno nombrar un nuevo ministro de Finanzas y Economía, que es el señor Martínez. Otra muy buena decisión presidencial, un acierto del presidente ese nombramiento.
no solamente por el nombre y apellido, sino porque el señor Richard Martínez tiene una visión diferente a los ministros anteriores y al gobierno anterior. Hoy vamos a hacer algunas reflexiones sobre el proyecto de ley que se ha enviado a la Asamblea Nacional por parte del señor presidente, en que tiene una serie de partes, pero que se concentra fundamentalmente en la parte tributaria. Yo creo que es algo positivo el envío de ese proyecto de ley y creo que es positivo el contenido. Faltan algunas cosas, pero sencillamente es noticia adecuada. No se trata de aumentar impuestos, como el ministro ha dicho y como el presidente también ya una vez dijo. No se trata de eso. Se trata sencillamente de estimular la inversión privada nacional e internacional. ¿Para qué estimularla? Sencillamente para que haya más inversiones y para que haya más empleo. Y en esta parte primera, que es tributos, el presidente ha propuesto que se elimine el impuesto a la renta para nuevos proyectos de inversión en Quito o Guayaquil, por ejemplo, de 10 años. En otras zonas, de un número de años también, la exoneración de impuesto a la renta. En la zona fronteriza, si mal no recuerdo, el proyecto dice creo que 15 o 20 años. Eso es positivo. Una serie de economistas no ortodoxos, sino lo que le llaman progresistas, lo que llaman heterodoxos, sencillamente está en desacuerdo. Y también el ministro anterior de la Torre ha dicho que esto solamente es servir a las grandes empresas. Eso es falso. Falso. En el proyecto de ley estos estímulos tributarios es para todas las empresas. Empresas chiquitas, empresas medianas, empresas grandes, empresas que están en la parte agrícola, que están en la industria, que están en el sector exportador, etc. Y ese es, yo diría, positivo, nuevamente lo insisto, buena orientación, buen mensaje que tanto el presidente. ¿Cómo se entiende o cómo yo recibo el mensaje como ciudadano y como economista de ese nombramiento de Richard Martínez y de ese proyecto de ley? Yo digo, el presidente está dando un mensaje muy específico y muy concreto, así lo entiendo yo, que es de que se inicia un segundo año de su gobierno con una nueva política económica y financiera. Una política económica diferente del gobierno anterior, en que la visión del gobierno anterior estaba en que el Estado es todo, que el Estado es el responsable del progreso, del crecimiento de la economía, de la creación del empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en esta segunda etapa, este segundo año de gobierno, el presidente ha cambiado o se ha convencido que eso se agotó, que no funciona más, ¿sí? Y que en todo caso hay que depender ahora del sector privado, hay que depender de los empresarios privados, que hagan inversiones, de los empresarios extranjeros, que vengan al Ecuador, no con $1.000 millones, sino con mucho más, a crear nuevas empresas, nuevas fábricas, nuevas empresas para exportar. No importa si se exporta flores, si se exporta más banano, o se exporta productos industriales, o se exporta vehículos. Sencillamente, el proyecto va dedicado al sector privado en su conjunto. No importa si es chiquito, mediano y grande. Y por supuesto, las empresas pequeñas tienen también estímulos tributarios que están contenidos en ese proyecto de ley. De tal manera que esos economistas heterodoxos, etcétera, etcétera, que siempre están opuestos a todo, sencillamente no tienen razón. Y mi opinión como economista y mi opinión como ciudadano es sencillamente que el presidente está comenzando a ver que en esta nueva etapa los asuntos económicos hay que atenderlos. En el primer año el presidente lamentablemente se concentró, no digo lamentablemente, perdón, discúlpeme, se concentró en el problema político del país. ¿Por qué? Porque había que sencillamente separarse, y no solamente separarse, sino sencillamente había que haber una diferenciación básica con el gobierno anterior. Y naturalmente en asuntos no económicos, políticos y de comunicación, etcétera, el presidente ha dado pasos importantes. Hoy, naturalmente, ustedes conocen, tanto como yo, que ya no se persigue a la gente, que ya no se da órdenes al SRI para que persigan tributariamente al señor ABC que critica al gobierno, no. Ya no, el presidente respeta al Congreso,
respeta a los jueces, a la justicia, no hay órdenes para que los jueces sentencien aquí o sentencien allá, no. Eso es una diferencia básica. Los medios de comunicación hoy por hoy se sienten con muchas más libertades para dar opiniones e invitar a una serie de personas que critican al gobierno, y el propio presidente actual dice, critiquen al gobierno. Yo les aseguro, aquí no pasa nada, critiquen, más bien la crítica, los comentarios, las sugerencias, etcétera, como se quiera llamar, a los comentarios, a las reflexiones, háganla y yo les agradezco. Ese es un cambio importante. Pero no obstante que fue un cambio importante, era insuficiente porque la economía la había dejado aparte. Un proyecto de ley que está en vigencia y que fue promulgada anteriormente y que fue promovida por los ministros de Finanzas anteriores del señor Lenín Moreno, fue un error, como fue un error aumentar el impuesto a la renta a las empresas al 25%. Entonces, esa etapa creo que terminó y el presidente se ha convencido que ya no funcionan las cosas en esa forma y que por lo tanto hay que entrar a una nueva etapa de política económica, que hay que entrar a una etapa en que hay que confiar en el sector privado de la economía, hay que confiar en los empresarios privados. Eso no significa ponerse al servicio de los empresarios privados, no, de ninguna manera, sino reconocer una realidad. El modelo anterior no daba más, se agotó por 10.000 razones, etcétera. Gobiernos como el anterior en todas partes del mundo y América Latina en especial se terminan desde el punto de vista económico, etcétera, porque se termina el dinero. Ya no pueden ser los populistas de izquierda y derecha porque se les acabó el dinero. Cuando les falta el dinero, se acaba ese tipo de gobierno. Y el presidente ha entendido bien eso, según yo asumo y como yo lo veo. Y entonces se inicia una nueva etapa. Ese proyecto de ley que contiene una primera parte, estímulos tributarios, están bien orientados. Y yo aspiro como ciudadano que sencillamente el Congreso apruebe lo que el presidente ha enviado. Pero aparte de eso, el presidente ha anunciado también, el ministro de Economía y Finanzas ha anunciado, de que sencillamente el impuesto a la ley de divisas que hemos venido indicando en este programa, que eso había que eliminarlo, hay que eliminar todo eso. Se ha declarado por esas autoridades que sencillamente al año que viene comienzan sencillamente a eliminarse ese impuesto. Yo hubiese preferido que ese impuesto se elimine desde este año, desde este segundo semestre, hubiese sido preferido eso. Pero entiendo la decisión política que toma el gobierno y que toma el presidente y su nuevo ministro de Economía y Finanzas. Y tendremos el próximo año sencillamente que ese impuesto se va a eliminar que ha hecho tanto daño al país. ¿Por qué? Porque sencillamente aquí no hay que preocuparse tanto de la salida de dólares como se preocupaba el gobierno anterior y los dos ministros anteriores de este gobierno y de este presidente Lenín Moreno. Lo que hay que hacer es estimular, ¿qué cosa? El ingreso de dólares. Pero más que deuda privada o deuda pública, es inversión extranjera fundamentalmente y exportaciones. Hay que exportar más, hay que exportar más, hay que exportar más. Y eso lo ha entendido radicalmente, creo yo, el presidente de la República y no solamente el nuevo ministro de Economía y Finanzas, que ha sido formado en las cámaras de la producción y que conoce la opinión de las cámaras. Pero como él ha dicho, yo no me debo a las cámaras de la producción, me debo al gobierno y al presidente en su esquema económico nuevo, así, de política económica que se está comenzando a implementar en el país. Pero también se dice algo importante en el proyecto que no es de tipo tributario. En la época del gobierno anterior se cambió una ley en la que se hacía responsable a los accionistas por las acciones que los gerentes generales y los administradores de una empresa hacían. Ese fue un error porque el gobierno anterior liquidó, destruyó el concepto de compañía anónima. En una compañía anónima, una compañía en que su capital se divide por acciones, si usted es accionista con $10, con $10.000, con $100.000, querido amigo o amiga, sencillamente, si ese administrador manejó mal la compañía y la compañía la quebró, bueno, usted pierde su capital, $10, $100, $100.000, lo pierde. Pero con el cambio que hicieron en el gobierno anterior, a usted lo hacían responsable también de todas las deudas que la empresa quebrada tenía para con el gobierno o para con los trabajadores. Eso es terminar y destruir el concepto de sociedad anónima.
Pero en el proyecto de ley hay una parte que retorna, elimina eso del gobierno anterior, y eso es bueno, eso es positivo, porque vuelve el concepto de compañía anónima. Y eso es lo que reclamábamos muchos economistas, ya no digo empresarios privados, sino economistas, en los que yo me incluyo. Y eso es positivo, y por supuesto, hay que reconocer que el presidente ha cogido sugerencias del sector privado, economistas o no economistas, sobre ese particular. Pero, aparte de eso también, ha habido anuncios, y esto por el esfuerzo que el señor ministro de Comercio Exterior está haciendo, que es el señor Campana, de que será necesario irremediablemente sentarse con autoridades norteamericanas. ¿Para qué? Para sencillamente llevar a un acuerdo de libre comercio o como se le quiera llamar. ¿Para qué? Para que nuestros productos el día de mañana, firmado un acuerdo de esa naturaleza, entre al territorio norteamericano libre de impuestos. Hay acuerdos firmados por varios países de América Latina, no solamente es México, es Chile, es Perú, es Colombia. Y muchos productos que ellos exportan, que nosotros también exportamos, sencillamente entran en Estados Unidos con libertad de libre impuestos a la importación o impuestos arancelarios en el caso americano, y sencillamente nosotros, los exportadores de cuentas, tienen que pagar, dependiendo del producto, 1, 5, 10%, etc. Pues es una desventaja para el Ecuador, desventaja para su economía y desventaja para el sector exportador privado ecuatoriano. Pues el presidente y nuevo ministro ha dicho no, igual que el señor Campana, ministro de Comercio Exterior, tenemos que entrar a esto. Y yo creo que el presidente está consciente de eso, ha autorizado a sus ministros en ese sentido, así que veremos dentro de poco que en un momento dado el gobierno ecuatoriano le pide al gobierno americano sentarse a conversar sobre un tratado de libre comercio, como quiera llegarse al nombre. Dijimos la vez pasada, un programa anterior, que felicitábamos porque el señor Campana había anunciado que se firmaría este mes o el próximo, creo, un acuerdo comercial con 4 o 5 países de Europa, ¿sí? Que son países pequeños como Suiza, como es Islandia, etcétera. Y eso es positivo. Ese fue un mensaje que hoy se está ratificando por parte del gobierno nacional, de sencillamente decir, tenemos que abrir mercado. Fue bueno y positivo la apertura del mercado europeo, que lo hizo el gobierno anterior. Y lo hizo el gobierno anterior porque ya no tenía alternativa el señor Correa, ¿sí? Pero hoy, el nuevo presidente, el presidente que tiene un año, sencillamente está convencido de eso. Y eso es una ruta que se va a seguir, y eso es positivo. Positivo porque abrirá mercados adicionales, se competirá mejor con países vecinos, y eso permitirá más ingresos de dólares al país. Pero también se está analizando y se están tomando ya ciertas decisiones, lo ha tomado el ministro de Hidrocarburos, ¿de qué? De abrir el frente petrolero. Y también lo van a hacer con el frente minero, porque en el frente petrolero el ministro ha anunciado que se va a exportar, se va a producir, perdóname, 700,000 barriles diarios. Y eso me parece bien. Y aún si es que es necesario separarse de la OPEP, digo, si es necesario, porque la OPEP, si mañana dice algo que no se puede aumentar la producción por parte de Ecuador, bueno, Ecuador está primero y la OPEP está segundo. Entonces ahí tendríamos que decir primero el Ecuador, así es que si es que no me permiten aumentar la producción a 700,000 barriles, sencillamente yo me separo de la OPEP. Entonces, queridos amigos, el ministro de Hidrocarburos está también operando bien, se está haciendo nuevas rondas petroleras para atraer la inversión extranjera sencillamente a ese sector importante, en la que el precio del petróleo ha subido, afortunadamente, para alimentar un poco más el recurso a la balanza de pago y sencillamente al presupuesto general del Estado. Entonces uno ve en estos días, estimados amigos, ve síntomas positivos que está dando el gobierno, positivos nombramientos del ministro de Defensa nuevo, como el ministro Martínez en la cartera de Economía y Finanzas. Y yo creo que asimismo, en las próximas semanas, es posible que se vengan otras decisiones acertadas bajo esa nueva visión, bajo esa nueva política económica. Lo que sí uno puede aspirar es que el ajuste que la economía ecuatoriana tiene que darse, un ajuste porque tiene que darse. La parte fiscal es la más grave que tiene el país, se le está enfrentando, y se está enfrentando porque en ese proyecto de ley también hay cosas como la siguiente.
Por ejemplo, se dice, en materia de gasto público, por ejemplo, se dice, si mañana hay un presupuesto que envíe el gobierno del presidente Moreno hacia la Asamblea y hay un déficit primario, no se puede aprobar eso. ¿Qué se llama déficit superávit primario? Se llama lo siguiente: en el presupuesto general del Estado están todos los ingresos de impuestos, etcétera, multas, intereses, etcétera, 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 se le resta todos los gastos, ¿verdad?, sin pago de intereses. A esa diferencia se le llama al resultado déficit o superávit. En el Ecuador ha habido déficit primario que le llaman, sin considerar los intereses. Si uno sube el pago de intereses, entonces el déficit fiscal es mucho mayor. Entonces, hay en el proyecto de ley un programa, hay disposiciones, discúlpenme, hay disposiciones que se dicen que ese déficit primario, o sea, el gasto sin los intereses menos los ingresos, sencillamente tiene que irse reduciendo lenta y gradualmente, hasta que el año 21-22 eso se termine y tengamos un superávit primario. Esa es una buena regla macrofiscal. Y yo me alegro que se mantenga el techo de 40% de deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto. El nuevo ministro tenía la idea de hacer desaparecer ese techo. En forma pública se le dijo al ministro que ese era un error. El ministro ha acogido las sugerencias del sector privado, que es un error, y en el proyecto de ley se mantiene ese techo como regla fiscal. Y se agrega otra regla fiscal de la que mencioné anteriormente, en términos del déficit primario, que va a irse reduciendo. Lo que yo esperaría es que estas medidas no sean demasiado graduales. El gradualismo excesivo no es conveniente. También esta circunstancia en que desde el punto de vista político no hay mucha fortaleza ni solidez del gobierno porque no hay suficientes votos que estén a favor del presidente, ¿verdad?, porque no tiene mayoría. Entonces uno dice, acciones que se llaman de choque en economía no pueden ser adecuadas. Pero a su vez, el gradualismo excesivo, como el caso argentino, no es conveniente porque acumula más problemas que luego hay que resolver. Entonces, yo personalmente, como profesional o economista, yo prefiero una combinación entre un choque y un gradualismo, no excesivo. ¿De dónde vendría un pequeño choque? Yo debo seguir insistiendo que en una u otra forma hay que incrementar el precio de los combustibles. Tarde o temprano el presidente tendrá que autorizar a sus ministros para que sus ministros les pongan al país por qué es necesario hacer eso. Yo voy a seguir insistiendo en esa medida de ajuste porque es necesario. Hay que acabar con ese tipo de subsidios que no benefician a la gente pobre, benefician a la clase media, a la clase alta de ingresos, ¿sí? Entonces, queridísimos amigos, ya lo dije una vez y yo les digo nuevamente, hay que acostumbrarse a que tarde o temprano en este mismo gobierno hay que aumentar el precio de los combustibles. Pero yo termino indicando que es positivo, es un acierto del presidente haber nombrado a un nuevo ministro con esa formación que tiene él. Me alegro y me satisface que eso implica un mensaje de que va a haber una nueva política económica y financiera en el país y que el proyecto que se ha enviado va en esa dirección. Y yo aspiro a que vayan viendo una serie de decisiones para ir eliminando impuestos, por ejemplo, el impuesto mínimo a la renta, que no tiene sentido. Hay que eliminar toda una serie de trabas que todavía tiene el sector exportador, trabas administrativas que no están en el proyecto de ley, si mal no recuerdo. Y claro, el impuesto a las divisas tiene que eliminarse. Tenemos hoy un esquema nuevo, en que con un ministro nuevo se tiene pensado, hay que exportar más, hay que exportar más, hay que invertir más en el sector privado. Como yo alguna vez dije, en esta etapa hacia el futuro hay dos motores que reemplazan al motor anterior en la época
del presidente Correa. Y esos dos motores son las inversiones privadas nacionales e internacionales y segundo, las exportaciones privadas. Y esos dos motores tienen que ser alimentados por una calidad de combustible. Y esa calidad del combustible se llama la política económica y financiera del gobierno de Lenín Moreno en esta segunda etapa, en este segundo año. Y el proyecto de ley que hemos comentado en forma general van en esa dirección. Yo me alegro como profesional que espero que siga así. Espero que el presidente le siga aprobando y le dé autorización a su ministro nuevo de Economía y Finanzas para seguir avanzando en esa dirección y para hacer los ajustes que requiere el gobierno. Hay que reducir el gasto público, hay que reducirlo y hay que reducir el gasto corriente, no solamente en intereses, hay que reducir el número de empleados públicos que tiene el gobierno. Diario El Expreso nos recordaba hace algunas cuantas semanas de que el SDI decía que había como 800,000 empleados públicos. Ese es un número muy enorme. Hay que reducir eso. Y eso en la medida que se vaya reduciendo, no renovando los contratos en una primera etapa, por ejemplo, no renovándolos, eso sé que es un costo. Pero ese costo el presidente tiene que absorberlo y autorizar al ministro correspondiente, cualquiera que éste sea, a que se enrumbe el ajuste por este lado. Distinguidos amigos y amigas, les agradezco nuevamente por escucharnos y volveremos la próxima semana a los efectos de tratar con un invitado cada uno de estos temas en forma mucho más específica de la generalidad que hoy lo he tratado. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.